o la vida no le sonríe aún. Sí, estamos despiertos. Qué bueno, pero no entiendo por qué hay 18 conectados, o sea, 17, y nomás hay 2, 3, 6, 9, 10, 11 con su cámara prendida. Muy bien, vamos a empezar, muchachos. Hoy vamos a ver desviación septal y trauma facial. Sí, sí, Muy doctor. bien, ¿sí ven la pantalla? Muchas gracias. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, a todos los que les gusta el trauma, la urgencia y todo eso, pues esta clase es muy interesante. A los que no, pues lógica, a los que no quieren ver sangre, pues esta clase es medio difícil. De todos modos, todos se lo deberían aprender. ¿Por qué? Pues porque algún familiar, algún hermano, algún primo, se puede fracturar la nariz, se puede fracturar la cara y deben de saber con quién deben de acudir. Bien, constitución del tabique nasal del septum. O sea, esa es la parte interna de la nariz. La parte externa es lo que está por fuera de cada lado y es donde van los cornetes. La parte interna es el cartílago cuadrangular, que el cartílago cuadrangular, ese es el único pedazo, no es cierto, sí, de la nariz interna es el único pedazo cartilaginoso. Es este. ¿De acuerdo? La lámina perpendicular del etmoides, hay que tener cuidado con esta porque es hueso y esta se comunica con el endocráneo. O sea, aquí arriba es endocráneo, ¿de acuerdo? El bómer por detrás también es un hueso. El bómer, ¿cuál es la importancia? Ahí reposa el cartílago cuadrangular, pero la importancia es que por ahí te puedes encontrar en algunas personas, algunos más primitivos que otros, ¿sí? Aquí se pueden encontrar un hoyito y ese es el órgano de Jacobson, ¿de acuerdo? La cresta del maxilar, y la cresta palatina. La cresta palatina es este pedacito de abajo. ¿De acuerdo? Y la cresta del maxilar es lo que está por delante y por detrás la cresta palatina, perdón, van al revés. Sí, la estaba confundiendo con la rama ascendente del maxilar. Eso es la anatomía de la nariz, de la porción interna de la nariz, lógicamente también de la nariz interna. Recordemos que la nariz externa son los huesos propios nasales. La nariz externa como tal, pues sí, se divide en tres. Son tres tipos de narices las que tenemos, ¿eh? Sí, para que no se les ocurra cuando les pregunten en el examen, ¿cuántos tipos de narices existen en el mundo? Y todos empiezan a decir, nariz aguileña, nariz griega, no, eso no existe, nariz negroide, es una mesorrinia, que es la nariz que tenemos los latinos y los orientales, ¿de acuerdo? Una platirrinia, que esa es una nariz ancha, que es lo que tienen los pacientes negritos, y una mesorrinia, platirrinia y leptorrinia. Leptorrinia. La leptorrinia es lo que tienen los caucásicos, los blancos, las que tienen una nariz muy larga, muy grande, ¿de acuerdo? Esos son los tres tipos de narices que existen en el mundo. No hay más, ¿eh? Todas las demás narices, pues es porque a ustedes se les ocurre nada más una nariz chatita, una nariz larga, una nariz muy pronunciada, una nariz de perico, una nariz chueca a la izquierda, a la derecha. No, todo eso, pues son nomenclaturas o son cosas de modismo de los humanos. Pero realmente solo existen tres tipos de narices en el mundo. Y esto que estamos hablando es del tabique nasal. Y yo se los estoy poniendo realmente.
muy sencillo, que son 5 componentes, pero realmente el tabique nasal está hecho por 18 componentes, ¿de acuerdo? Donde va la espina nasal anterior, la premaxila, donde va la columela, donde va la espina nasal del frontal, el nasion, el rinion. Bueno, es muy diferente para nosotros los otorrinos, pero ustedes con que se sepan esto ya es más que suficiente, ¿de acuerdo? Bien, las áreas de Kotle, por favor, esas se las aprenden, porque esas vienen en su examen, igual que los tipos de nariz, pueden venir en su examen y, ¿cómo se llama? Y así es como nosotros vamos a describir las lesiones de la nariz de acuerdo a las áreas de Kotler. El doctor Kotler, un buen otorrinolaringólogo, un buen rinólogo, donde dijo, el área uno es el área vestibular. El área uno, ustedes levantan su nariz, esto, la entradita, ese es el vestíbulo o el área de la columnela, ese es el área uno. El área 2 es donde van los cornetes, ¿de acuerdo? La porción anterior de los cornetes, lógicamente, va más adentro. El área 3 es el techo, la cúpula, el ático, ¿de acuerdo? El área 4 es el área posterior de los cornetes o el cuerpo de los cornetes y el área 5 es donde va la cuana, o sea, donde va la trompa de Eustaquio. Espero que no se les olvide, ¿de acuerdo? Son 5 áreas de la nariz que nosotros con esas siempre describimos las lesiones de nuestros pacientes. Está en área uno el área caudal, el área vestibular, el área de la columnela, el área 2 el área valvular, donde van las válvulas de la nariz. Son estas, ahí dice número 2. Los números son romanos, aunque aquí se vea que son árabes, ¿de acuerdo? El área 2 es la cabeza del cornete, también se llama. El área 3 es el techo, es el ático, donde va el dorso de la nariz que ustedes conocen y hasta los huesos propios. Hasta ahí es el área 3. El área 4 es el área posterior de los cornetes, media de los cornetes, ¿sí? Del cornete inferior, del medio y del superior. Lógicamente aquí tenemos que pintar, ay Dios, tenemos que pintar el cornete inferior con su meato, el cornete medio con su meato y el cornete superior con su meato, ¿de acuerdo? Bueno, esa es el área 2 o el área 4, ¿de acuerdo? De acuerdo, qué tan adelante esté o qué tan atrás. Si está más o menos en la cabeza de los cornetes, es el área 2. Si está en el cuerpo o en la cola, es el área 4. ¿De acuerdo? El área 3, recordemos que es el techo. Y el área 5 le llamamos el área de las cuanas, el área del cornete cuana o el área posterior de los cornetes, donde está la cola de los cornetes, donde está la salida de las fosas nasales o al revés, si lo quieres ver de atrás hacia adelante, pues esa es la entrada, ¿de acuerdo? Espero que no se los olvide. Área vestibular, área valvular, área del ático, ¿sí? Área de cabeza de cornete o cuerpo de cornete o media de los cornetes. Área 5, área posterior de los cornetes, cola de los cornetes, cornete cuana o el área cuanal. Todos esos nombres puede recibir, ¿de acuerdo? Es importante que se los aprendan porque cuando veamos epistaxis lo vamos a volver a mencionar y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta, pues dónde es donde sangra tu paciente de acuerdo a lo que te digan. ¿De acuerdo? El área uno, el área vestibular es el área anterior, es la entrada, ¿de acuerdo? Normalmente hay desviaciones del borde caudal del tabique y esto produce alteraciones de la espina nasal anterior o la premaxila. Lo que yo les decía, son 18 componentes, no nada más son 5. El área de la premaxila y el área de la espina nasal anterior es donde reposa el tabique nasal, tanto el cartílago cuadrangular como el vómero. ¿De acuerdo? Es la parte más anterior y normalmente estas desviaciones del área uno son congénitas, naces con ellas. El área 2, el área valvular. La desviación de este tabique produce una tensión en la válvula, también sobre los crecimientos
hipertrofia y fibrosis. ¿Qué es eso? Donde está la cabecita de los cornetes, del cornete inferior y el cornete medio, que está un poquito más arriba y más atrás, pues ahí es donde está esa desviación. Esas desviaciones pues son muy comunes, son de las más comunes, donde te encuentras una desviación en S, ahorita la vamos a mencionar, o una desviación en C o C invertida, ¿de acuerdo? El área 3 es el ático, es el techo, malformación del etmoides y los huesos propios. Aquí en el área 3 es más o menos donde nosotros vemos por fuera o donde comúnmente se ve por fuera la desviación y la gente tú le ves y le dices, ay, mira, tiene una nariz de perico. Ese es el área 3 normalmente donde van los huesos propios y por debajo de él, ¿de acuerdo? Claro, las malformaciones pueden ser cartilaginosas u óseas. Son por detrás de los huesos propios nasales, ¿de acuerdo? Tiene que ver el etmoides ahí y los huesos propios. El área 4, ¿sí? Son donde hay mayores afecciones por desviación o obstrucción, donde está el cuerpo de los cornetes y casi la cola de los cornetes, ¿de acuerdo? Bien, en esta área es donde se produce mayor parte de las cefaleas rinogénicas, ¿de acuerdo? Y es donde el paciente no se ve chueco, no se ve chueco, sin embargo, cuando le metes el rinoscopio y ves la desviación inmediatamente, ¿de acuerdo? Y el área 5 es el área posterior de los cornetes, el área de la cola de los cornetes o el área de la cuana, la salida posterior, ¿de acuerdo? Esta da síntomas nasales u otológicos. Hay pacientes que te van a decir, doctor, es que cada rato se me tapa el oído y tú revisas y lo que tiene es la nariz desviada, la nariz chueca. Así es, normalmente ese es el final del área 4, el inicio o todo el área 5, lo que está desviado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se comunica con la trompa de Eustaquio, la nariz, ¿de acuerdo? Es lo último de la nariz, donde ustedes se ven, ¿cómo se llama? Se ven aquí el trago, hasta aquí llega el área 5, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, todo esto es la nariz, ¿de acuerdo? Aparte de la nariz externa que ustedes están viendo. En español, la nariz es muy grande, por eso le caben 1,5 metros de cinta a cada lado, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Muy bien. Desviación septal o tener el tabique chueco, desviación del tabique nasal, ¿de acuerdo? Cualquier segmento puede fracturarse o luxarse, puede ser por dentro y por fuera la nariz externa. La nariz externa la dividimos en tres partes, porción superior, porción media y porción inferior. Ahorita se los voy a dividir. La porción superior son los huesos propios nasales, la porción media es el área de las válvulas nasales y la porción inferior son las alas de la nariz, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos por fuera puede fracturarse y por dentro también, ¿de acuerdo? En los niños lo más común es que se luxe el tabique nasal y en el adulto lo más común es que se fracturen por un golpe, ¿de acuerdo? Las fracturas o las luxaciones pueden venir con o sin fractura de los huesos propios. Así es porque los huesos propios están hasta arriba, ¿de acuerdo? Los trazos de fractura pueden ser horizontales, verticales o caudales, o sea, por delante de la nariz, ¿de acuerdo? Forman crestas, forman espolones, así como los gallos, los espolones que tienen las patitas, así se ven los picos, ¿de acuerdo? Pueden ser internos o externos, ¿de acuerdo? Visualmente, el tabique nasal, ojo, no es por fuera. El tabique nasal se puede ver en forma de S, de C, o sea, por arriba está desviado hacia la izquierda y por debajo a la derecha o viceversa. ¿De acuerdo? En C o en C invertida. Eso en el cartílago cuadrangular o en la lámina perpendicular del etmoides. Casi normalmente en el vómer que está más atrás, ese lo que te da son picos, son estos espolones famosos, ¿de acuerdo? Bien, la lateralización, ¿ya vieron? Pues este es un golpe de derecha a izquierda, donde por fuera se ve la nariz desviada hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Sí, con desplazamiento del tabique nasal, del septum, de su hendidura vomeriana, o sea, hasta atrás, ¿de acuerdo? Y de la cresta del maxilar,
o sea, de este pedacito. Se presenta desviación de la lámina perpendicular en una dirección contralateral, o sea, eso es una desviación en eso. Aquí arriba, la desviación contralateral de la lámina perpendicular. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando te encuentras eso, no voy a hacer que tenga una solución de continuidad y produzca una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Del techo de la nariz hacia el cerebro, ¿de acuerdo? Así es sencillo. O del área cuadrangular, lo que yo les decía. Bueno, la nariz externa se divide en 3/3 también. Bueno, que son los huesos propios nasales. Esa es la porción superior de la nariz. El área de las válvulas o las válvulas nasales. Esa es la porción media de la nariz externa y el área de las alas de la nariz, ¿de acuerdo? Esta bolita que está aquí le llamamos domo, el domo de la nariz, ¿de acuerdo? Lógicamente todos estos términos te sirven para la corrección de la nariz, no es para describir la desviación. Tú solamente lo describes en el sentido de porción superior, media o inferior, ¿de acuerdo? El área de los huesos propios, el área de las válvulas, el área de las alas de la nariz. Así de sencillo lo vas describiendo. Por dentro, pues es otra situación. ¿Sí? Pero ya para cirugía, pues sí, ya tenemos mucho más nombres, ¿de acuerdo? Y aquí se ve, no sé si lo lleguen a ver, aquí se ve una desviación de área 2. El área 1 es el área vestibular, o sea, es este pedazo, claro, por dentro, ¿sí? Y esto que ustedes ven, ese es área 2, una desviación área 2 izquierda, ¿de acuerdo? O una desviación área 2 baja izquierda, porque recordemos que el área 2 es hasta acá arriba, ¿eh? No nada más es ahí abajo, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa es la nariz externa y otra cosa es la nariz interna, ¿de acuerdo? Un golpe deprimido, ¿qué es? Es un golpe frontal cuando te pegan de frente y resulta en una configuración septal con abombamiento o ondulación y fibrosis y retracción de la columela. Claro que eso puede suceder, ¿de acuerdo? Esta columela te la pueden deprimir, pero vean, aquí donde está el golpe fue de frente y se nota que deprimió todo este pedazo, lo hundió, ¿de acuerdo? Y aventó el hueso propio izquierdo hacia fuera. Estas son desviaciones con depresión. Bien, las desviaciones inferiores, hay una desinserción del cartílago cuadrangular de la espina nasal y de la cresta del maxilar, o sea, de la premaxila, con acortamiento de la columela, ¿de acuerdo? O sea, esas desviaciones son las que van aquí, en el piso, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, del desarrollo, hay que tener mucho cuidado con estas en la parte posterior, donde hay un desarrollo dismórfico en la sutura condroetmoido-boveriana y muchas veces parece que es atraumática. Hay una dismorfia de la base del cráneo y del palatino. Así es, estas del desarrollo, esa es la razón por la que nosotros, bueno, cuando yo estudié otorrino en los 90, se decía que a los niños había que tratar de no operarlos. ¿Por qué? Porque tú les tocabas el centro de crecimiento de los huesos propios y del vómer, no del cartílago, ¿eh? No del cartílago cuadrangular. Al tocar esos centros de crecimiento, lo que ibas a provocar es que detenga su desarrollo esos huesos y entonces la nariz no va a crecer de acuerdo a la cara, se va a quedar mucho más chica. Por eso nosotros muchas veces, aunque no nos digan, al voltear y ver al papá o a la mamá y ver al niño con o el joven ya, o el adulto joven, con una, ¿cómo se llama? Con una hipoplasia de tercio medio, más una nariz, ahí es donde el tercio medio es donde está la nariz, más una nariz pequeña, dices, este tiene un golpe desde pequeño, no es nuevo. Y lógicamente ese golpe,
lesionó los centros de crecimiento de la nariz, o sea, los huesos propios, ¿sí? Y la sutura condroetmoidobomeriana, ¿de acuerdo? Y eso hizo que la nariz se quedara así de pequeña. Sí te puedes dar cuenta, la gente te dice, bueno, doctor, es que mi hijo nunca se ha golpeado, ¿por qué tiene la nariz chueca? Le digo, no, o ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué la nariz no le creció bien? Le digo, no es que no se haya golpeado, sí se golpeó. Lo que pasa es que el niño se golpeó, se levantó y como no sangró y nadie le hizo fiesta, pues él siguió jugando, ¿de acuerdo? Pero sí tuvo un golpe y sí tuvo una lesión. Y como no dolió más de lo necesario, pues tampoco pasó a mayores, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen nuestros pacientes clínicamente? Bueno, pues la nariz tapada, ya sea uni o bilateral. Si la desviación es en S, pues va a ser bilateral. Si es en C o C invertida o un espolón, pues lógicamente va a ser unilateral. Los pacientes presentan sequedad y resequedad de la nariz, de las fosas nasales, pueden presentar epistaxis con el tiempo. Al inicio presentan un dolor en dorso nasal, ¿de acuerdo? Las desviaciones con espolones impactadas, esas producen dolor de la nariz, producen dolor de la cara, producen un síndrome doloroso miofacial o un síndrome doloroso de miofacial, no es un síndrome de Koster. El Koster es de la mandíbula. Un síndrome doloroso miofacial o una cefalea rinogénica. Ahí se lo leen. La cefalea rinogénica tiene que ver con una cosa que se llama síndrome de Sluder. Cuando tienen ahí se los apunté. Cuando es el síndrome de Sluder, es cuando tienen nuestros pacientes ¿cómo se llama? Cuando tienen nuestros pacientes un espolón, y ese espolón, cada vez que se hincha el cornete, produce cefaleas rinogénicas, ¿de acuerdo? Bien, produce sinusitis, produce más gripas de lo necesario, favorece a procesos crónicos como vasomotores inflamatorios o sinusitis crónica. Y no son sinusitis reales, no son infecciones, simple y sencillamente son por desviaciones, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es una rinoscopía anterior. Claro, para que el paciente lo vea, pedimos una endoscopía, una serie de senos paranasales y es más que suficiente. Vean, este de abajo aquí se ve, este tiene un espolón, este tiene un pico que cada vez que se hincha el cornete va a producir cefaleas y esta es una desviación en C, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Pero puede ser una desviación en ese, como el golpeado que vimos hace rato. La placa te lo dice también. Aquí se ve toda la desviación del tabique nasal. ¿De acuerdo? Esta es una posición de Batters. ¿Sí? Ahí se ve la desviación, que yo en lo personal, bueno, yo soy otorrino, y las aseguradoras se ponen muy difíciles. Por eso poco, mira, ahí dice posición de Batters. Yo poco utilizo las placas simples, pero ustedes como médicos generales muchas veces no los van a dejar utilizar tomografías, por tanto, son placas simples los que ustedes pueden pedir. Bueno, aquí está la tomografía, corte axial el de la izquierda y corte coronal donde aquí estamos viendo una desviación, ¿sí? Las dos. Esta es una desviación izquierda, ahí se ve, y esta es una desviación derecha. Esto normalmente, miren, aquí está una parte, la parte ósea del lámina perpendicular del etmoides y del bomber. O sea, esto está muy posterior. Claro que está muy posterior. Vean, casi ya no se ven los globos oculares. Lo que se ve tampoco es el etmoides. Este es el esfenoide, está grande. Entonces está muy atrás la posición de esta tomografía, ¿de acuerdo? Entonces sí, lógicamente es lámina perpendicular del etmoides y el bomber lo que está desviado. ¿Qué hacemos con ellos? Muchas veces lo que hacemos es cortar este pedazo, lo machacamos y le devolvemos solo una parte porque la otra parte ya está de más y ya queda derecho. Está igual. Normalmente cortamos todo este pedazo, cortamos este pedazo hasta acá y lo único que le devolvemos es la porción ósea, la del bomber.
es la que normalmente le devolvemos. Claro, si es muy posterior y la lámina perpendicular del etmoides también hace eso, bueno, pues también se la devolvemos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es machacarlo, golpearlo. Hay que tener cuidado. La gente no se lo sabe y no se los dice, pero el cartílago cuadrangular, el que es cartílago, la porción cartilaginosa de la nariz, esa tiene memoria. Por eso normalmente la sacamos y la golpeamos, ¿sí? Para que se haga multifraccionada y la metemos toda derecha para tratar de que no tenga tanta memoria. Muchas veces yo ahorita estoy cauterizando un paciente de los cornetes que ya lo operé en una segunda intención, quedó bien y 5 años después la culpa sí definitivamente fue mía, porque lo que tienes que hacer con ese tipo de pacientes que crean memorias, si ya lo operé en una segunda intención, pues lo más seguro es que ya te está gritando que tiene memoria. Lo que tienes que hacer es enderezarlo y amarrar el tabique a la espina nasal anterior. Aquí está la espina nasal anterior, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes que amarrar. ¿Con qué lo amarras? Con nylon, ¿de acuerdo? No lo amarras con absorbibles. Por dentro de la nariz, la mayor parte que utilizamos son absorbibles, son PDS, son Catwood, son otro, bueno, hay otro por ahí que también utilizamos mucho, pero en este caso utilizamos nylon porque ya se queda ahí ese hilo, ¿de acuerdo? Bien, tratamiento. ¿A quién operas? 70% de la población tiene la nariz chueca. Punto. ¿De acuerdo? O sea, ustedes son 20, 26, 70%, y ya 15 o 16 personas tienen el tabique nasal chueco. Pero de ese 70% que tiene el tabique nasal chueco, solo el 30% da sintomatología y esos son los que nosotros operamos, los que dan síntomas, ¿de acuerdo? Los que no dan síntomas, normalmente los dejamos en paz, ¿de acuerdo? Solamente como especialista, como torrino, le tienes que avisar que tiene el tabique chueco. ¿Te da molestias? ¿Te da problema? No, doctor, yo respiro bien. Si él percibe que respira bien, esa es la situación y punto. Si él te dice, sí, doctor, cada vez me estoy enfermando más, cada vez sangro más, cada vez que siento la nariz más tapada, bueno, en ese tipo de, cada vez tengo más sinusitis, más gripas de las necesarias. Ese tipo de pacientes son los que entran a cirugía. O sea, 30% del 70% entran a cirugía, ¿de acuerdo? Bien, ¿a quiénes operas? Aquí dice, vean, el que tiene la nariz chueca, obstrucción nasal por desviación septal, ¿de acuerdo? Bien. El que tiene la nariz chueca y se queja de nariz tapada, ¿de acuerdo? El que tiene epistaxis es la clase que sigue, por desviaciones del tabique nasal. El que tiene síndrome de Sluder, ya se los había puesto, un síndrome doloroso nasal, ¿de acuerdo? Y el que tiene sinusitis por impactación del cornete o por desviación septal. También eso se operan los de sinusitis. Esos son un rubro aparte. Aparte son estos que tienen el tabique chueco y que están produciendo sinusitis, ¿de acuerdo? La cirugía es por vía maxila premaxila, es la que yo utilizo y es la que yo aprendí. Yo no critico a las demás, definitivamente cada quien sabe cómo mata sus cucarachas. Lo que hacemos es una incisión en la piel vestibular, ¿sí? Es de fácil acceso a la articulación condroósea y hacemos una reconstrucción total del tabique nasal. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es una incisión, ¿sí? Derecha por aquí hacemos la herida, pero por dentro, o sea, o puede ser izquierda también. ¿Sí? Si eres zurdo, pues la haces izquierda, ¿de acuerdo? De ahí empiezas a pelar todo el tabique, ¿de acuerdo? Y sobre de eso, de los dos lados lo pelas y ya le quitas este pedazo y lo reconstruyes. Por otro lado, hacemos una incisión aquí, que es una incisión valvular, ¿de acuerdo? Que va aquí, va por dentro, lógicamente. Y aquí haces la valvuloplastía porque las desviaciones
hacen una depresión y hacen una insuficiencia valvular. Y luego ya después, si lo que quieres es hacer algo estética, las incisiones son marginales, son aquí. Esto es para una cirugía estética, para las alas de la nariz. O sea, se van por dentro, pero van aquí y van aquí, ¿de acuerdo? Esa es la técnica maxila premaxila. Que la chinga. Faltó este pedazo. La maxila premaxila. Y eso es normalmente la que todo mundo hacíamos en los 90 y en los 2000. Claro que sí conocíamos lo que ustedes ven ahora como una rinoplastia abierta. La rinoplastia abierta lo que haces es incisiones marginales. ¿No? Que la canción. Incisiones marginales. ¿Sí? No haces la válvula, haces incisiones, ¿sí? En la columnela y haces una W. Ay, perdón. O una B. Y ahora sí, esto levanta la nariz y estas incisiones te sirven para abrir todo el septum nasal. Y con estas, por un lado, vas abriendo para los cartílagos alares, las válvulas y los huesos propios nasales, ¿de acuerdo? A mí, ¿por qué no me gusta esta técnica de rinoplastia abierta? Por un lado es buena la técnica, definitivamente no le puedes hacer el feo. Yo pacientes con labio paladar hendido, esta es la técnica que utilizo de rinoplastia externa, pero normalmente yo siento que tiene el paciente mucho menos heridas cuando haces una incisión de maxila premaxila, ¿de acuerdo? Sí, cuando haces incisión en la columnela. Bueno, también podemos hacer espolonectomía. ¿Qué es eso? Solamente cortar el espolón, ¿de acuerdo? Hacemos normalmente, esto sí lo hago, una septumplastía con cirugía de cornetes, o sea, con cauterización, con deshidratación de cornetes y valvuloplastía bilateral. Actualmente también yo lo hago, pero no lo hago comúnmente, la septumplastía endoscópica, cuando hago una cirugía endoscópica de senos paranasales para sinusitis y me encuentro con una cresta, con un espolón, de una vez hago una septumplastía endoscópica, porque la septumplastía endoscópica es muy diferente. Solamente haces incisión exactamente donde está la cresta. Donde está la cresta, lo que haces es una incisión en T. Estos son cosas totalmente diferentes. Estas son visiones endoscópicas. Cuando es ¿cómo se llama? Un espolón, lo único que haces es una incisión aquí, empiezas a pelar todo esto, pelarlo hasta arriba y luego pelarlo por abajo con el disector y entonces ya con un Ballinger. Sí, con un cuchillo de Ballinger, lo jalas y corta todo este pedazo y ya queda derecho y bajas toda la mucosa que abriste. Cuando es una cresta, lo que tienes que hacer es una T, haces una incisión aquí y donde ves que está la cresta, donde termina, ahí abre, ahí haces otra incisión y luego pelas todo lo de abajo, pelas todo lo de arriba, de un mismo lado, no tienes que abrir de los dos, con un mismo lado, con el bisturí, cortas el cartílago, te vas del otro lado y haces exactamente la misma maniobra, pero sin la T, ya nomás liberas del otro lado y ya empiezas a retirar el cartílago. En este caso, normalmente cuando son endoscópicas, no repones cartílago, porque si se te ocurre reponer cartílago, pues vas a tener que cerrar y normalmente este pedacito no lo cierras, nomás bajas la mucosa y ya queda bien. Si a ti se te ocurre reponer cartílago, puede ser que en la primer consulta, cuando le quites los tapones, se te salgan ese pedazo de septum nasal. O la otra lo amarras de manera transfictiva, eso también es válido y ya no se te mueven, ¿de acuerdo? Bien, complicaciones. Esto sí viene en su examen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una hemorragia. Puede haber, sí, hematoma septal. Ojo, no se les olvide cuál es la complicación más temida
en un paciente con trauma facial, ¿sí? Nada más temida para el otorrinolaringólogo, el hematoma septal, ¿de acuerdo? El hematoma septal es la complicación más temida por nosotros. ¿Por qué? Porque se produce lisis cartilaginosa, se come el cartílago y terminan tus pacientes sin cartílago y con una nariz sencilla de montar. Vean este paciente cómo tiene esta curvatura. Arriba es el hueso propio, abajo se comió el cartílago, ¿de acuerdo? Bueno, la perforación septal sí es temida, pero esa tiene arreglo. La otra lo tienes que arreglar con un pedazo de costilla o de calota o de orejas, ¿de acuerdo? De cartílago auricular, ¿de acuerdo? Pérdida del soporte, o sea, una nariz sencilla de montar hace pérdida de soporte y se te cae la nariz y retracción de la columela. Aquí abajo, en la columela también te puede pasar que se meta la nariz y ya no respire porque tiene la nariz caída, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de trauma facial. El trauma facial, la clasificación de las fracturas faciales, pues son de energía baja, de energía media y de energía alta. ¿De acuerdo? Normalmente los de energía baja que llegan a fracturar son trazos lineales con poco desplazamiento o desplazamiento nulo, ¿de acuerdo? Los de energía moderada, que son de un golpe más o menos fuerte, es de un desplazamiento moderado, ya hay desplazamiento de la fractura. Y los de energía alta tienen gran desplazamiento y fragmentación de los huesos de la cara, ¿de acuerdo? Puede ser de tercio superior, que normalmente afecta el frontal y el seno frontal, el hueso frontal y el seno frontal, ¿de acuerdo? Los de tercio medio, que afecta los huesos propios nasales y el cigomático malar. Y los de tercio inferior, que afectan principalmente el máxila superior o la mandíbula, ¿de acuerdo? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar. En un minuto los veo.